Mi nombre es Cecilia Borghi, soy nieta de Fermo Borghi, que fue el fundador de la firma Borghi Porcelana, que se dedicó a la producción de piezas en porcelana y cerámica de tipo decorativo y ornamental entre los años 1953 y 2010, en el barrio de Ciudadela, partido de 3 de febrero, provincia de Buenos Aires. Mi abuelo era un inmigrante italiano, comenzó en el año 1948 trabajando como modelista en Mapo, que fue la primera fábrica de porcelana ornamental de Argentina, y en 1953 inicia su propio emprendimiento. Contaba con un horno eléctrico y un pequeño taller. Trabajaban también artesanos que provenían, algunos de ellos, de otros países, como Italia, España, Francia, Polonia, Lituania y China. Acá podemos ver en la foto a mi abuelo junto a su horno. Y en esta imagen él está sobre la izquierda y a la derecha los artesanos y artesanas que trabajaban en el taller. Las piezas que se producían en esa época eran de estilo clásico, europeo y oriental. El taller llegó a tener un plantel de 25 artesanos. Esta foto debe ser de los años 60. Y a fines de los 60, principios de los 70, se comienza a construir un predio más grande para albergar maquinarias más grandes para la producción. Y en esta siguiente imagen, que ya es de mediados, fines de los 70, fue tomada en el otro predio. Ese bebé que se encuentra ahí a la derecha soy yo, que crecí pasando mis tardes y mis días en la fábrica. En esta época la fábrica ya contaba, además de con el horno eléctrico, 2 hornos a gasoil y realizan una importación de kaolín tipo Groleg para lograr el color claro, blanco, frío de la porcelana. En la fábrica se trabajó siempre de la misma manera, que era con moldería propia. Esto era el taller de yesería, donde se realizaban los modelos y luego los moldes. Era enorme la cantidad de moldes que había. Estos moldes ya son de la última época, que es más moderna, pero incluso en la primera época, donde se producían estas piezas decorativas llenas de detalles y con figurines, se realizaban moldes para cada manito, para cada bracito. Cada pieza podía llegar a tener 20 moldes para completarla. Esta era la parte de colado. Los moldes se llenan con pasta líquida o barbotina. Esa barbotina va generando un espesor a medida que el yeso absorbe el agua. Cuando se logra el espesor necesario, se vacía el excedente y una vez que se secó, se retira. En esta siguiente imagen podemos ver el colado, están llenando los moldes con baldes. Una vez que se retiraba la forma cruda que se obtiene, en la sección de armado unían todas las partecitas y luego se le hacían las aplicaciones, los últimos detalles, que eran las aplicaciones florales, que se realizaban íntegramente a mano. Acá podemos ver sobre la derecha de la mesa, se hacían primero la cantidad de flores necesarias y después, una vez que ya estaban todas listas, todavía crudas, blandas, se pegaban a las piezas. Acá podemos ver, esto es una de las vagonetas de carga del horno, abajo los figurines y arriba los potiches y piezas ornamentales. Y estas también eran piezas clásicas que en realidad se utilizaban para aplicarles decorados encima. Este es el último predio que se construyó, que tenía 500 metros cuadrados, y donde trabajaban los decoradores tenía aproximadamente las mismas dimensiones. Acá estamos viendo cómo una vez que las piezas salían del horno, esa primera horneada, el bizcocho, cuando todavía no está duro como porcelana, es muy absorbente, se realiza la decoración. Este tipo de decoración se llama bajo esmalte o bajo cubierta, ya que una vez terminada se le aplica un esmalte brillante encima. Este era otro de los decoradores, cada uno tenía su técnica y su especialidad, siempre dentro de estilos clásicos, europeos y orientales. Y acá podemos ver, estas son las piezas saliendo del horno, ya han sido, además de decoradas, esmaltadas. En algunos casos llevaban un último agregado de lustre de oro y
debían ir una vez más al horno. Mi papá, Cristiano Borghi, asumió la dirección de la fábrica en el año 1974. Él es escultor. Y en el año 1975, mi mamá, que también es escultora, Cristina Gargiulo, se sumó también a la organización. Ella en un principio se dedicaba a dirigir toda el área de decoración. En este caso es una pieza decorada íntegramente a mano. Acá podemos ver también ejemplos de piezas decorativas de la primera época. Se producía en cantidades enormes, había siempre estanterías llenas de mercadería. Esta es un poco posterior, ya esto incorporaba la cerámica, pero para que se pueda tener una idea del volumen que se producía. Mi papá, Cristiano, instaló un taller de fotomecánica, de impresión, para producir las calcomanías propias. Así es que se diseñaban los decorados desde cero en la fábrica. Era mi mamá la que surgía con las ideas, el tipo de imagen que quería, y ella las dibujaba, mi papá las fotografiaba y las pasaba a serigrafía. Había también un taller de serigrafía. Luego se imprimían sobre estos papeles encolados con pigmentos para porcelana. Y luego se barnizaba encima. Cuando esas hojas, esos papeles se recortaban, se ponían en agua, la capa de barniz se despega de la hoja encolada, llevándose consigo el pigmento de porcelana, que luego se aplica sobre la pieza. Se estiraba, había que sacar todo el agua excedente, y una vez horneada realmente quedaban como piezas que fueran decoradas a mano. Acá se ven estas azules, por ejemplo, cuando se recortaban en los calcos se veían negras. Una vez horneadas eran azules. Esto que vemos acá, que fue una producción enorme, fue para el Hotel Alvear. Tomó 2 años la producción. En este caso son lámparas, que también fue algo que se incorporó, es decir, no era solamente piezas ornamentales, también se hizo iluminación. Acá podemos ver una de las piezas en el alvear. Esta pieza entraba al horno 4 veces. La primera vez en el bizcocho, una vez salida del bizcocho, se esmaltaba con esmalte brillante, volvía al horno. Cuando salía se colocaba el calco. El calco tenía la línea, y si no me equivoco tenía los colores azules y turquesa, y algún detalle en rojo. Volvía entrar al horno, y una vez que salía se aplicaba oro y lustre. El oro se puede observar un poquito en la parte superior, y el lustre es ese color anaranjadito. Es decir, que eran piezas que tenían un enorme trabajo de manufactura. Sobre la izquierda podemos ver un macetero de decoración de estilo oriental, también en el Hotel Alvear. Y esto en el Hotel Diplomatic de Mendoza es un potiche de 1 metro de alto. En este caso está decorado con calcos vitrificables. Y estos eran los maceteros. La moldería también se volvió muy compleja. Hubo que incorporar nueva tecnología para poder desarrollar estas piezas. Y esto es un buen ejemplo de cómo se trabajaba o cómo se diseñaban las piezas. Estos son dibujos de mi papá, que estaba rediseñando unas ánforas clásicas que se realizaban en la fábrica y que, llevadas a la realidad, quedaban así. Este es un ejemplo en realidad un poco posterior. Esta es una pieza en porcelana con aplicación de oro mate. Y este es un potiche íntegramente decorado a mano para el Sofitel Buenos Aires. Acá se pueden observar también en este hotel 2 potiches con aplicación de oro. Acá está mi papá cargando uno de los hornos. A esta altura yo creo que ya funcionaban alrededor de 4 hornos en la fábrica, entre eléctricos y a gas. Los hornos a gas los construyó mi papá. Se requirió cada vez hornos más grandes, especialmente a partir desde que el año 1992 se comenzó a trabajar con el Hotel Alvear. A partir de eso surgieron muchos trabajos en hotelería. Esto es donde se realizaba toda la parte de colado y retocado. El decorado se hacía en un predio diferente. A fines de los años 80, principios de los 90, las piezas decorativas en porcelana ya no eran tan populares, así que mi papá había comenzado a experimentar con cerámica y había empezado a desarrollar una línea de formas más simples, más acorde al gusto ya de esa época. Por supuesto, también se empiezan a desarrollar los esmaltes, que de hecho siempre se habían preparado ahí, pero en este caso la cerámica requería una paleta de colores grande. Además se incorporaron estos 3 tanques de 1000 litros cada uno. Esos tanques contenían la barbotina para cerámica que se trasladaba por ese caño hasta llegar a la zona de colado. Ya los moldes en esta altura, esto era a fines de los 90, principios de los años 2000, los moldes llegaban a tener tamaños enormes,
Así es que se trabajaba de esa manera, con el colado a través de estas mangueras y tanques. Y se incorporó también varias cabinas de esmaltado para aplicar los esmaltes de cerámica y porcelana en forma perfectamente pareja. Esto es una imagen del interior de uno de los hornos. Acá se puede ver un poco la mezcla de estilos que se iba dando entre las piezas más clásicas, las piezas más nuevas y los colores. Y esto es parte del lugar donde mi papá prepara los esmaltes y una vez listos se guardan en estos tachos de 20 litros de pintura marcados con códigos según los desarrollos de esmaltes que va haciendo mi papá. Este es el tipo de piezas más modernas que se comienza a hacer ya a fines de los 90, formas mucho más sencillas en cerámica. Estas piezas en particular fueron para la decoración del Punta del Este, casinos y resort. No solo se trabajó en hotelería para toda la Argentina, sino también para Chile, Brasil y Uruguay. Acá se puede ver las piezas en cerámica dentro de uno de los últimos hornos que construyó mi papá. Este horno tiene una campana vertical que se levanta. Así es que una vez que se abría uno podía recorrer el horno alrededor y observar cómo había salido todo. Estos colores que estamos viendo eran los rojos, que eran bastante difíciles de lograr, se comercializaron muchísimo, eran muy buscados. También vemos el estilo de piezas que se diseñaban, que eran muy representativas de lo que se hacía en la fábrica en esta última época. También se participó en ferias, tanto locales como internacionales, en Argentina, Brasil y en Alemania, durante 10 años. En Alemania, en Ambiente Frankfurt. En Argentina, primero fue en Regala y luego en Presentes y Cafira. Y también en las muestras específicas para hotelería. En las ferias lo que se hacía era presentar colecciones, así es que se desarrollaba toda una serie de piezas nuevas para cada feria y una gama de colores. Esto era Ambiente Alemania. Acá se pueden ver también las lámparas de porcelana translúcida, que fue un trabajo que se comenzó a hacer a fines de los 90. Y también se puede observar que se elegían las telas y se producían pantallas para cada modelo y para cada color. Acá estaba mi mamá Cristina y mi papá Cristiano en la Feria Ambiente en Alemania. Fue muy importante porque abrió nuevos mercados. Y a partir de ese momento comenzaron a surgir clientes en España, Italia, Alemania, Bélgica, Brasil, Australia y Chile. Este es otro de los stands que se armaban, en este caso una de las ferias de hotelería. El trabajo era enorme porque eran realmente muchas ferias por año y para cada stand se elegían colores y mobiliario específico, así que realmente era todo un trabajo muy importante. Estas eran algunas de las piezas de porcelana que comenzó a hacer mi papá. Luego de desarrollar los esmaltes y formas para las piezas más modernas de cerámica, volvió a la porcelana y empezó a trabajar con esmaltes de reducción. Y hacía estas piezas que cada una de ellas era única por la combinación de esmaltes y diseños. Acá se puede ver alguna otra pieza. Cada una realmente era una pieza única. Estas son piezas en porcelana. Las que están atrás en rojo son cerámica. Y estas piezas, estos platos específicamente, tenían creo que 80 centímetros de diámetro y se hizo una producción muy grande para el Hotel Hilton Morumbí en San Pablo. Se trabajaba a la par de los arquitectos y se trataba de interpretar el estilo que ellos estaban buscando. En este caso habían dado mucha libertad, habían pedido formas, estilos bien modernos, sencillos, con esmaltes llamativos. Así fue que mi papá desarrolló todas estas piezas. Fue un trabajo realmente grande y fue muy lindo hacerlo porque el resultado fue excelente. Esto también es en el Morumbí. Se les había hecho este pie a los platos para poder ser exhibidos en lugar de colgados. Los pies eran de hierro, patinado. Y estos eran maceteros, otra cosa que surgió también con los hoteles, eran los grandes tamaños que se requerían. Creo que estos maceteros fueron de los más grandes que se hicieron, superaban el metro de alto. En este caso es cerámica. Esto es en el Novotel Buenos Aires, sobre la calle Corrientes. También se realizaron las piezas para este hotel. Estas son las del lobby. Los maceteros esos eran enormes. Están esmaltados por fuera con esmaltes vitrificables. Y acá se puede ver otra serie de maceteros para el área de pileta. Y este trabajo
Fue para el Sheraton Pilar, se habían pedido piezas de estilo más rústico, se realizaron cualquier cantidad de estas tinajas, de estos tinajones en barro colorado, había muchísimos. Esto es el restaurante, y en la parte del buffet se había encargado un mural sobre cerámica, esa que está ahí soy yo. La parte central estaba totalmente pintada a mano, y los recuadros y rectángulos del costado tenían una guarda de color verde que hubo que aplicar directamente ahí, tuvimos que ir ahí a instalarlo. Fue un trabajo también muy lindo, muy inusual, y acá es para que puedan tener una idea de lo que era cada vez que se terminaba un trabajo para un hotel. Los cajones eran enormes, se enviaban camiones con mercadería, era realmente todo un evento en sí, la carga y despacho de la mercadería y las piezas encargadas para los hoteles. Esto fue lo que se comenzó a hacer a fines de los 90. Mi papá estaba muy interesado por volver a trabajar con la porcelana, luego del periodo de los años 90, fines de los 80 y 90, donde él había desarrollado las nuevas formas en cerámica. En este caso le interesaba el tema de la porcelana translúcida, realizar lámparas con estas piezas, así es que lo que se logró fue con el mismo kaolín que en aquel momento había importado mi abuelo de Inglaterra. Mi papá descubrió que era de una altísima calidad, que daba un hermoso color, un blanco frío. Se lograba que la porcelana fuera translúcida. Lo que teníamos que lograr era que la pieza fuera muy finita, de un espesor muy finito, y que no se deformara. Hubo que hacer cualquier cantidad de pruebas. Acá lo que están viendo es la mesa de colado. En este caso, estas piezas de porcelana en particular tenían un máximo de 2 milímetros de espesor. La pieza que se obtenía ya en crudo era muy frágil. Y acá estoy yo, este era uno de mis trabajos. Una vez que teníamos la pieza, la colocábamos en el torno y se le daba una textura por fuera. Estas texturas que grabábamos sobre la pieza hacían que, una vez que estuviera vitrificada, con luz en su interior, los diferentes grosores produjeran diferentes translucencias, diferentes tonos en la pieza. Realizábamos agujeros, rayas. En general, mi papá armaba los diseños y yo los repetía. Acá se puede ver, este es un horno completamente cargado con piezas de porcelana, porque realmente de todos los diseños que se hacía muchísima cantidad. En los estantes de más arriba, las piecitas perforadas que se ven son portavelas. Había toda una serie de tipo marítimo con corales y erizos y caracoles. Acá se pueden ver algunas de las piezas. El tono de la porcelana era un blanco azulado muy, muy hermoso. Y se pueden ver esas líneas blancas, o sea, se puede ver que la pieza tiene como líneas blancas y oscuras, no están pintadas, están grabadas. La pieza de atrás, ese cono invertido que está atrás, tiene 70 centímetros de alto. Y las piezas de adelante son también en porcelana y les aplicábamos esmaltes. Este fue el último horno que construyó mi papá, y es un horno específico para la cocción de esmaltes en reducción. Él puede controlar con este horno la atmósfera y lograr atmósfera reductora o oxidante según lo que él quiera. Acá sobre la derecha tenemos piezas en porcelana translúcida de iluminación, y a la izquierda las de cerámica. En este caso eran decorados con crayón, en el caso de las piezas rojas y negras. En el caso de las negras con rayas verticales es un esgrafiado con 2 esmaltes. Acá se puede ver mejor. Los diseños y los colores realmente eran muy variados, se lograban paletas enormes. Para cada una de las presentaciones en ferias y muestras se realizaban paletas nuevas, y estos últimos estilos fueron realmente distintivos de la fábrica de Borghi Porcelana, eran muy buscados. Se vendía a todo el interior del país, arquitectos y decoradores de todo el país venían a las ferias para encargar los trabajos para sus decoraciones. Acá se pueden ver más variedad de piezas y colores y formas. Y la fábrica finalmente cerró en el año 2010, y a partir de ese momento tanto mi papá Cristiano Borghi como mi mamá Cristina Gargiulo y yo nos dedicamos a nuestro propio trabajo. A continuación voy a presentarles el trabajo actual de mi papá Cristiano Borghi. Él sigue trabajando su área de interés. Son los rojos de cobre, los esmaltes en celadón y siempre las piezas de línea limpia y elegante. Esto es una pieza en un rojo de cobre o sangre de buey en cocción reductora. Acá se pueden ver más piezas recién salidas del horno. Esto también es un buen ejemplo, ya que el rojo de cobre o sangre de buey puede dar
resultados totalmente diferentes. Él va modificando la fórmula levemente y todo lo que ven acá son todos sangre de buey. Acá se puede ver, siempre está haciendo pruebas, tiene cantidades de esmaltes y pruebas, todo correctamente anotado. Acá se pueden ver los celadones, el transparente de porcelana, los sangre de buey. Y también trabaja mucho el tema de las texturas. Esta es una pieza en porcelana. Y acá se puede ver cómo trabaja, realmente logra unas texturas en la porcelana que a veces parecen verdaderos objetos marinos. Hasta que uno no los ve en persona, incluso vistos en persona, cuesta creer que sean en porcelana porque es increíble las cosas que logra. Esta es una pieza en porcelana con esmaltes grises, satinado. Acá se pueden ver también las texturas, los contrastes de textura entre los esmaltes y la porcelana. Lo que estamos viendo acá es el trabajo actual de mi mamá, Cristina Gargiulo, que ya volvió después de su desempeño en la fábrica a trabajar en escultura. Este caso es una muestra que hizo el año pasado en la Dirección de Enseñanza Artística. Ella trabaja con diferentes pastas de porcelana y cerámica y realiza estas esculturas. Sus temas son las mujeres. Esta es una pieza todavía cruda en el taller. Ella va trabajando a partir de lo que le sugiere en ese momento la arcilla, las formas que va encontrando, no trabaja con bocetos previos. Esta es una pequeña cabeza. Y acá se pueden ver las piezas en grés negro atrás, en porcelana adelante. Es una pequeña piecita en porcelana. También realiza pátinas con diferentes óxidos que se aplican en la etapa de bizcocho. También tiene una serie de maternidades y de retratos. Y esto fue mi primera producción, una vez que la fábrica cerró y que comencé a trabajar por mi cuenta. Estas eran piezas perforadas en porcelana. Pasé alrededor de 3 o 4 años haciendo esta serie de trabajos. Acá se puede ver piezas en porcelana blanca y con esmalte Tenmoku, todas ellas perforadas a mano. Y ese era el florero árbol que diseñé. Comencé a hacer piezas únicas de inspiración floral, influenciada por todo lo que viví y vi en la fábrica, especialmente cuando era chica. Esta pieza sacó una mención especial en el Salón Nacional en la categoría cerámica. Y acá se puede ver el tamaño. Esta fue una obra posterior, además de trabajar el lado exterior con estos apliques que hacía con barbotina, con recortes y barbotina y perforaciones, trabajé el lado interior. Esta pieza exactamente lo mismo, en realidad tiene todo trabajado el interior y esmaltado, el exterior era mate. Esta era una pieza de 45 centímetros de diámetro en porcelana. Acá se pueden ver estas experimentaciones, estaban hechas con barbotina, es decir, no utilizaba moldes, creaba chorreaduras en barbotina y después iba logrando estas formas uniéndolas. Y ya a partir del año 2014 empecé a experimentar con ya piezas muy chiquititas de gres negro, pero también de porcelana, las cuales ensamblo para formar collares y piezas de joyería contemporánea. Esta pieza es porcelana biscuit, porcelana esmaltada, enhebradas en cordón de algodón. Esta pieza en particular fue exhibida en Nueva York, en Loot Mad About Jewelry, que fue un evento internacional al que fui invitada a participar, y luego fue exhibida en Italia también, en un evento de joyería. Y actualmente sigo trabajando en el desarrollo de estas piezas que me gustan mucho, siempre a partir de componentes chiquitos voy formando algo más grande. Las piezas están unidas solo con hilos y nudos. Trabajo también con tintes naturales y la combinación de esmaltes. Acá se puede ver el tipo de esmalte que hace mi papá. Me gusta mucho ir al taller y elegir
a partir de todos sus descubrimientos. Él es el que se encarga de la formulación y preparación de todos los esmaltes que utilizo y también del horneado de mis piezas. Yo luego las ensamblo. Muchísimas gracias.